estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Seccional TU. Les venimos a presentar el funcionamiento de una mesa de accidente de posicionamiento de XY. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Edwin Reyes, Cristian Coronado y Eduardo Florian, y quien les habla Arsenal Fernando Martínez. Bueno, compañeros, en esta parte vamos a tratar de explicar la parte mecánica de la maqueta, que fue construida con láminas de MDF. La primera lámina es nuestra base, donde va a estar donde cae todo el peso de la maqueta, que mide 80 por 80. La siguiente lámina es una lámina que nos va a dar el movimiento en X, y la tercera, que es más pequeña, va a ser nuestro movimiento en Y. Usamos dos motores DC con tornillos sin fin. Con unos acoples convertimos el torque de salida del tornillo en movimiento X o en movimiento Y. Usamos fines de carrera para poder modelar el posicionamiento o la llegada al fin de cada posición, en X o en Y. Y también usamos encoders para poder modelar la parte de LabVIEW y poder controlar desde LabVIEW nuestra maqueta. Debajo, en nuestra primera, para asegurar el movimiento tanto en X y Y, usamos ángulos para que no se nos perdiera la posición, y en ellos, como pueden ver, debajo de la mesa de nuestra primera placa podemos ver rodamientos que nos van a reducir la fricción y que nos van a distribuir el peso. Movimiento en X. Mi nombre es Edwin Reyes, voy a explicar el funcionamiento del control manual. En este caso vamos a alimentar los relés para hacer actuar los motores, asegurando 12 y menos 12 volts con una fuente de barra. Para el control manual estamos alimentando con una fuente de presión, la cual nos asegura los voltajes 12 menos 12 para hacer la adecuación del joystick. Como el joystick es análogo, él nos va a mandar una señal de para arriba 5, en la mitad 0 y con la mitad de los 2 5, y en la parte de abajo nos bota un 0. Para la adecuación de aseguramos ese 5, lo dejamos en 5, el centro, como nos bota 2.5 voltios, lo bajamos a 0, y hacia abajo aseguramos que la posición y el voltaje en esa posición sea de menos 5. De esta manera, con ayuda de amplificadores operacionales, hicimos la adecuación de la señal de forma que active los relés con ayuda de unos transistores. Vamos a mostrar el funcionamiento con el joystick del control manual. Como vemos, se desplaza, llega hasta el fin de carrera y para. Si yo sigo actuando, el fin de carrera no me deja seguir accionando el motor. De la misma forma hasta que termine el otro lado. Ese sería mi eje Y. Ahora por el aumento en el eje X, hasta que llega al fin de carrera. De la misma forma hacia la otra lado. Eso sería en el eje X. Ya lo posicionamos en 0, 0. Aquí en nuestro caso hay que tener en cuenta que las partes positivas si dividiéramos esto por cuadrantes, pues a este lado sería en el eje X, sería positivo, acá en el eje Y, esta sería la parte positiva.
En esta parte tendría, en el eje Y sería la parte negativa y la parte negativa en el eje X. De forma que hicimos una división de posiciones de 5 centímetros, de forma que aquí sea 0, 0, acá 20 en X, 20 en Y, de forma que acá sea menos 20 en Y y menos 20 en X, y en centímetros. Y ahí aseguramos las posiciones. Aquí pusimos unos interruptores para las entradas de los amplificadores operacionales, de forma que dejamos ingresar la señal que nos envía el joystick. Hacia este lado sería la manual, y si la cambiamos a este lado sería la automática. Esto sería para el eje X y esta para el Y. De esta forma controlamos el movimiento de la mesa con el joystick, que sería nuestro control manual, y con la ayuda de las view vamos a controlarlo de forma automática. Ahora vamos a presentar el modo automático de nuestra mesa CNC. Lo que está haciendo es hacer una adquisición de un CESO. Después San Camilo les va a presentar la operación automática de nuestra máquina. Lo que estamos haciendo es usar el programa LabVIEW para hacer el programa de identificación de posición mediante encoders, que son adquiridos los datos mediante una DACO de National Instrument, y esta nos va también a dar las salidas para nuestros motores de nuestra mesa. Iniciamos leyendo pulsos que nos da el encoder, el cual tenemos un contador que luego va a pasar a una zona de comparadores y amplificación para nuestro rango de amplificación de trabajo de nuestro amplificador en la zona manual, que va a estar controlado por los datos de los pulsos, que nos indica vueltas, que nos va a identificar posición para que pueda parar en la posición indicada y nos dé un muestreo de qué posición se encuentra la mesa. Aquí vemos la zona de las salidas de nuestro programa, que está tomando la posición X, la está comparando y nos setea el valor para tener la máquina. Está trabajando en zona neutra a 2.5 voltios, zona positiva 4.9 y zona negativa de nuestra mesa a 0 voltios, que es lo que nos va a dar la comparación para el trabajo de nuestros motores y determinar su posición. La función que estamos usando es que por cada vuelta avanza 0,3 milímetros en cada posición, y eso va a estar siendo controlado para identificar la posición y mover hacia el lado indicado. Ahora vemos la parte visual de nuestro programa, el cual tenemos X y Y, que es la posición donde nos queremos desplazar en nuestra mesa, y va a haber un barrido de distancia en posición actual, que va a estar dada por vueltas del motor por distancia que avanza por cada giro, y eso es. En esta parte vamos a explicar el modelo matemático que se sacó del sistema de la mesa biaxial. El modelo consta de dos partes, una parte para el modelo del motor y otra parte para el modelo de la varilla roscada o tornillos sin fin. Tenemos que tener en cuenta que para el modelo del motor tenemos una parte que hace la parte eléctrica, que por leyes de Kirchhoff va a ser el circuito que lo induce, y va a haber una parte mecánica que se va a modelar a partir de las leyes de la dinámica. Entonces, como nosotros trabajamos con motores DC que los reciclamos, tenemos que tener en cuenta que estos motores son de excitación independiente,
O sea, tiene que haber una fuente de alimentación externa a estos para que puedan trabajar. También debemos tener en cuenta que no existe conexión eléctrica entre el rotor y el estator, como se muestra en esta figura. Podemos ver que el rotor va a ser independiente al inductor o al estator. Entonces en este modelo tenemos los parámetros del motor. Va a haber un voltaje de alimentación externo, la resistencia interna del rotor, una inductancia interna del motor por el cual va a pasar una corriente. Va a haber una FEM inducida en el motor, y en el eje va a haber una velocidad angular, una inercia que debe vencer, y un amortiguamiento por parte del rotor con el medio externo. Entonces podemos decir que por la ley de Lenz decimos que toda corriente se opone a la causa la que la produce. Entonces tenemos una ecuación donde podemos encontrar una fuerza electromotriz que va a ser igual a la fuerza contraelectromotriz, es la constante, por la velocidad angular. Entonces, por la ley de Ohm, podemos ver que la diferencia de potenciales va a ser igual a la resistencia interna del rotor por la corriente que pasa en más la inductancia del rotor por el cambio de la corriente. Entonces se reorganiza toda la ecuación y se reemplaza la ecuación anterior en esta, y tenemos que el voltaje aplicado va a ser igual a la constante de la fuerza contraelectromotriz por la velocidad angular igual al resto de la ecuación. También podemos decir que cuando se acciona el motor, este va a realizar un trabajo. Entonces ese trabajo va a ser traducido en torque, y entonces este torque electromagnético generado por el campo magnético es el que va a producir el movimiento, pero este torque electromagnético va a depender del campo que produce el estator y de la corriente que circula en el circuito de armadura. El torque electromagnético se puede dar por la ecuación que relaciona Kp, que es la constante de torque electromagnético, o la corriente en ese momento. Entonces cuando decimos que cuando accionamos el motor, este va a tener que arrastrar una carga, que va a ser la inercia. Entonces cuando quiere vencer esta inercia va a haber un par resultante. Pero cuando se produce este movimiento, también se tiene que tener en cuenta que va a haber una fricción en el sistema que depende de la velocidad con la que gira el motor, y a su vez, cuando rota, esto provoca un torque que se opone al movimiento, así como muestra la figura. También podemos sacar algunas características como la aceleración angular de la carga, que va a ser dada por el cambio de velocidad en un periodo de tiempo. Entonces va a haber también una sumatoria de fuerzas en el tiempo, que va a ser la inercia por la aceleración. También tenemos varias ecuaciones que nos describen los diferentes torques, como va a ser el torque eléctrico, el torque electromagnético y el torque de fricción. Bueno, entonces se van a obtener varias ecuaciones que nos van a relacionar las constantes con las variables que tenemos, como la corriente, la inercia, la velocidad, entre otros.
Entonces se relacionan y nos va a quedar una ecuación diferencial de segundo orden en la que podemos observar que no es homogénea, es de carácter lineal y va a tener algunos coeficientes constantes que no van a cambiar durante el tiempo de operación. También tenemos en cuenta una condición inicial en la que decimos que el torque es igual a 0 cuando apenas el motor se inicializa, cuando la velocidad es igual a 0, que es apenas se conecte el motor a su alimentación. Entonces, ya teniendo esto, se puede relacionar con las ecuaciones anteriores y se hace la transformada de Laplace a ambos términos de la ecuación y se obtiene otra ecuación de la velocidad, pero van a surgir unas constantes zeta y beta que van a ser relacionada con la resistencia del motor, con la inductancia y otras constantes. Después de haber hecho el modelo matemático con constantes, también ahora se pueden introducir los valores reales de estas variables. Se pudo determinar que la tensión mínima con la que trabaja el sistema es de 6 voltios en corriente directa y lo máximo va a ser 12 para que no afecte nuestro circuito. También nos toca aumentarle el voltaje para que este pudiese ser la inercia que tenía las láminas de MDF que componían la mesa. También cuando probamos en los motores sin la carga, este consumía 0.02 amperios y tenía una velocidad de 1850 revoluciones por minuto. Ya cuando se le puso la carga, las revoluciones por minuto bajaron y la corriente de alimentación aumentaba casi a 0.5 1 amperio o hasta más. También era importante calcular la resistencia de la armadura y la inductancia. Ya con estos valores se puede determinar la constante eléctrica de tiempo del motor, que va a ser el coeficiente entre la inductancia del motor con la resistencia. También podemos tener en cuenta que cuando cualquier motor eléctrico entra en funcionamiento, se crea en el devanado una fuerza que se va a oponer a la fuerza electromotriz, esto explicado por las leyes de Lenz y de Faraday. Se va a crear una fuerza contraelectromotriz. Cuando la intensidad de flujo magnético es constante, el voltaje inducido que va a haber en el motor va a ser proporcional a la velocidad angular que lleve y también se puede relacionar en una ecuación como esta. Entonces decimos que la EB representa la FM inducida y el BI representa el voltaje de entrada. También nos relaciona la inductancia con la resistencia del motor. También se van a presentar unas constantes físicas que se deben tener en cuenta. También estas pueden ser halladas por varias pruebas de voltaje mínimo del motor y cuánta velocidad producida, y se le iba aumentando el voltaje gradualmente y veíamos que la velocidad aumentaba. Va a haber varias constantes que se pueden agrupar en una sola, que nos van a ayudar también en el modelo matemático del sistema. Listo, una vez que se hallan estas constantes, podemos hacer varias operaciones teniendo en cuenta varias leyes físicas y eléctricas, y podemos llegar a una función de transferencia que nos relacione la posición angular con un nivel de voltaje.
con las constantes, las resistencias y las inductancias del motor y las constantes físicas que se tienen que tener en cuenta si siguen en alguna hoja de especificaciones o si se tienen que hallar físicamente. También esto se puede relacionar con el tornillo, en la cual se va a transformar un movimiento circular en un movimiento de traslación, que es lo que nos hace que el tornillo nos pueda mover las dos placas, se puedan desplazar y así obtener los movimientos de las coordenadas. Aquí podemos ver en este modelo, o sea, el motor va a obtener un torque, o sea, el tornillo va a girar y este tornillo nos va a desplazar una masa. Podemos decir que la longitud que se va a desplazar la masa con respecto al tornillo va a ser igual a 2pi por r. Este r va a ser el radio del grosor del tornillo. Y entonces, teniendo esto, podemos hallar el torque que nos va, el cual está relacionado con la masa del sistema, esa sería de las dos tablas, con la distancia de desplazamiento L y relacionada con el radio y con la velocidad que éste tenga. Esto nos va a dar el torque que aplica el motor para vencer la inercia y aplicar el movimiento.